Dos realidades que tenemos que entender en este día. La lógica de Dios va muy contradictoria a la lógica del mundo. ¿Y cómo poder ubicar si estamos nosotros dentro de la lógica de Dios o dentro de la lógica del mundo? Por lo que hablamos, por lo que pensamos, por lo que se convierte en tema de discusión, de diálogo, de diversión, por cómo vamos desarrollando nuestra vida. Y esto lo dice Juan de esta manera: el que viene de encima está por encima de todo, dice. En cambio, ¿no es cierto? El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla cosas de la tierra. Lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que te motiva, te ayuda a ver en qué lógica estás. Si estás en la lógica de Dios o en la lógica del mundo. A mí me da mucha pena cómo gente, y a veces no es cuestión de preparación intelectual ni profesional, pero tiene un vocabulario tan vacío en el hablar. ¿Han escuchado esas personas que lo que hablan es una banalidad absoluta? Digamos que son los reggaetoneros de la calle y del día a día. Aquellos que encuentras en cualquier lado y en todas partes, porque hablan una cantidad de groserías, de vulgaridades. Cuando ven un accidente, y lo peor de todo, quedan grabados a través de su celular, de su internet. Ven un accidente, sacan para filmar, y aparte de la conmoción de la filmación, siempre van acompañadas de unas hermosas palabras. Ve ese tal, ve ese cual, ve ese hijo de no sé cuánto, ve ese hijo de no sé cómo. Hablar de eso. He escuchado, he podido percatarme a veces. Bueno, ahora les mentiría si dijera que soy de las personas que siempre se está en contacto en el bus, por ejemplo, pero en la época en que me tocaba ir a veces a Hermano Miguel más lejos, esto es central, y prefiero venir caminando, por ejemplo, de la curia que a la parroquia, si por obvios motivos no estoy con alguien que me traiga o no hay el apuro de llegar, ¿no? Pero ir en el bus, escuchar las conversaciones de los jóvenes, a veces de los adultos, cosas como estas. Hoy día sí nos hacemos bestias de borrachos. Y el Wambra, mostraba las cervezas, el pecho suco, que ya saben, ya no les hago propaganda yo diciendo, ni para hablar mal aquí en las redes, ¿no es cierto? El pecho suco, la cerveza, el trago puro y los tabacos, para hacerse bestias. O sea, en un diálogo tan normal, así como usted decir, bueno, de aquí tenemos que ir a retirar el carro del parqueadero, o tenemos que ir a comprar algo que falta para mañana, o sea, con una fresquedad, hablando como si fuera lo más hermoso del mundo, ¿no? Sin no solo el lenguaje grosero, sino el lenguaje vacío. En los diálogos, en los cachos que se cuentan, hay gente que no puede contar un cacho si no está tocando y rayando en los aspectos de la vulgaridad, en los aspectos de la sexualidad, y no de una sexualidad respetuosa. Y no estoy refiriéndome a un chiste de pronto hasta picante que se pueda decir, pero con cultura, ¿no? Me refiero a lo grotesco, ya a lo vulgar. Y eso es muy común. Hablando de eso, nunca he estado, pero me imagino que entre los que fuman marihuana han de decir, esta está mejor que la otra, hay que consumir allá. Pienso, ¿no? Me imagino que los sicarios, la gente que mata, los delincuentes, se sientan y están hablando de eso. Hay unos cuantos muchachitos por allí, y no solo muchachitos de edad, sino muchachitos también de mentalidad, de madurez, en que en cambio hablan solo de que la ropa de marca, que los zapatos de moda, que el carro tal. Es más, hay gente que en su vida se puede comprar un carro, pero con los amigos se mata hablando de lo bonitos que son los carros tal y tal y tal. Todo esto, ¿por qué traigo alusión todo esto? Porque eso muestra en qué está tu mente y en qué está tu corazón. Hablando cosas puramente de la tierra,
hablando cosas sin ninguna trascendencia, hablando cosas sin ningún sentido que vaya más allá a construir algo mejor, contentándonos, en otras palabras, con la simple basura que este mundo puede proponer. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de cosas de la tierra. Ahora dejemos de hablar de los otros. Usted y yo, ¿de qué pasamos hablando? Hay gente que solo habla de dinero y se levanta con la preocupación del dinero y se acuesta con el dinero. Y me imagino que en la noche también sueña con el dinero. Pobre objeto del dinero. ¿Y qué? ¿Cómo vas a hacer cuando te mueras? Tu mayor angustia va a ser despedirte de lo terrenal, como ese cacho que hay aquí, ¿no? Que moría un riquísimo y preguntaba si está el un hijo, si está el otro hijo, si está el otro hijo, y decía, ¿y quién está cuidando el almacén? En vez de decir, qué lindo que mis hijos estén al lado, que me muero, ¿no? Al otro, en cambio, que le dice, ¿te gusta mi reloj? Sí, pensó que le iba a regalar y dice, entonces te vendo. El rato de morir no puedes pensar en esas cosas, pero ahí está lo vacío. Ahí está, pensando solo en cosas de este mundo, pensando en cosas que no te llenan, que no te van a dar la felicidad. Otros, en cambio, es en los insultos, en las ofensas, en las vanidades. Ahí está. La gran preocupación que tenemos es la gran aspiración que un día lograremos. Dios quiera que entendamos el mensaje y que no dejemos pasar la vida en simplezas cuando hay tantas cosas grandes por construir, cuando hay tantas cosas grandes por lograr, el amor, la vida, la verdad. Parece que yo ya me voy a dejar de quejar. Todo el mundo se está quejando de cómo está el país. Yo voy a empezar a ver las cosas buenas. Una que quiero felicitar a los de aquí de Cuenca, así como cuando tengo que achacar, achaco durísimo y no tengo reparos en decirlo. Y mi lengua es medio viperina en ese sentido, ese es mi pecado. Solo pienso en la lengua, creo. Bueno, quiero felicitar a todos esos barrios que se han organizado frente a la violencia. Es la única manera. Nos han dividido tanto durante años que toda esta violencia creo que les está dando el rebote a los que nos han querido dividir. Lo que van a conseguir es que nos unan. ¡Qué lindo! Por eso felicito a cada líder barrial, felicito a cada organización de los barrios de aquí de Cuenca que han dejado de hablar solo de las cosas materiales, que la cancha, que la casa comunal o quién va a ser el presidente del barrio, y se han unido. Vi por ahí, porque conozco muy bien ese sector, dos señoras que no se llevaban mucho, ideológicamente eran diferentes, pero en el video que yo pude ver en la Marcha por la Paz, iban llevando el mismo cartel las dos personas. Me pareció hermoso, hermoso de poner tu manera de pensar, tus actitudes por un sueño que es más, la paz, la tranquilidad, el bienestar de nuestros hijos, el dar una voz que sea capaz de ser escuchada, en el que todos estamos de acuerdo con la vida y con la paz. Y sería lindo que todas esas organizaciones, los choferes, los maestros, también busquemos organizarnos, las iglesias, unirnos. Es fácil destruir una voz porque una voz se calla. Cuando 100 voces gritan y es más difícil callarlas. Y cuando 1000 voces gritan, ese ruido es ensordecedor y no hay quien lo calle. Y es el grito de Dios a través del grito y de la palabra de hombres que no se contentan con cosas de la tierra. Esto habría que decirles a nuestros respetables gobernantes, jueces, asambleístas, y dije respetables, los estoy diciendo a todos. Habría que decirles a todos estos profesionales, a ver, ¿en qué están pensando? ¿Solo en cosas de la tierra? ¿Qué pobreza y qué sencilla se creen ustedes mismos? Cuando Dios tiene un sueño más grande para ustedes, que construyan un mundo mejor y que a través del cargo, del conocimiento, de la oportunidad que se les dio, ya sea democráticamente o de chiripazo algunos, porque se encontraron esos puestos, nadie los conocía, fueron arrastrados por un nombre, por un número, por un partido, pero que al encontrarse en tal buena situación ahora se preocupen de hacer algo mejor. El día de mañana no van a estar, aunque duren varios años, se morirán.
y se irán dejando un espacio a otros. Entonces sería bueno que ellos también digan: ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy solo pensando en el dinero? ¿Estoy solo pensando en el momento? ¿Estoy pensando en el cargo, en el estatus? ¿O quiero pensar en que mi acción, en que mi responsabilidad sociopolítica aquí en este momento de la historia sirvió para dejar algo trascendente? Y allí está la resurrección de Dios. Allí está. Solamente quien habla de las cosas de Dios, y no me estoy refiriendo a la palabra solamente, a la vida, porque se habla más con la vida y con las acciones que con 1000 palabras y discursos. Con la vida, con cada obra que seamos capaces de mostrar, hablando de ese Dios de la vida, estaremos haciéndolo presente y estaremos manifestándolo resucitado. Pero aquí hay que luchar contra dos cosas. ¿Saben cuál es la una cosa contra la que hay que luchar? De lo que he hablado en primer término ya, no explícitamente, pero implícitamente está en lo que dije. Pensar solo en el aquí y el ahora, llenar bolsillos, tener aplausos, recibir la felicitación, tener riquezas, tener grandezas, o sea, mis ambiciones personales. Esa es una de las cosas que me impide lograr esto. ¿Y saben cuál es la otra? Y esa es una de las que hoy está avanzando mucho en este país, y es bueno que con esa unidad que hace un momento motivé a que nos unamos todos, deponiendo credos, deponiendo razas, deponiendo inclusive partidismos políticos. Una de las cosas que nos está frenando es el miedo. Y mucha gente hoy tiene miedo. Y el cristiano, cómplice del miedo, es también cómplice del mal. Hoy día encontramos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles algo hermoso. A Pedro y a los otros discípulos el ejército le lleva al Sanedrín, ante el Sanedrín. El Sanedrín era la autoridad política, religiosa del pueblo judío, con la capacidad de condena y de todo eso. La religión y política estaban muy ligados allí en esa autoridad del Sanedrín. Y les llevan por una sola razón, porque los discípulos habían proclamado la vida de Jesús, la esperanza de Jesús, el mensaje de Jesús, y en vez de conseguir aquellos que mataron a Jesús, consiguieron todo lo contrario. Quisieron matar su mensaje, silenciarlo, matándolo y enterrándolo, y lo que consiguieron es que ya no sea uno que hable, sino ya eran 11 hablando en el nombre de Jesús. Porque el bien no se puede sepultar, el amor no se puede sepultar, la paz no se puede sepultar. A un hombre que haga el bien se puede sepultar, a un hombre de paz se puede sepultar, a un hombre que sea justo se puede sepultar, pero no se sepulta la paz, la justicia, la vida, la verdad, eso no se sepulta. Entonces, no les funcionó, creció la cosa. Y les mandan a llamar y les dicen clarito: les hemos prohibido hablar en nombre de ese Jesús. Y ustedes no nos hacen caso, todo lo contrario, se llenan la boca, llenan las calles hablando de él. O se callan o les matamos. Como amenazan los cobardes. A través de redes sociales, hoy es muy común, hechos los disimulados. Y Pedro y todos los discípulos podían decir: cierto es, mejor no nos metamos en lío. Si al jefe le mataron, mejor callemos. Si ellos hubieran hecho eso, si por cobardía y por miedo hubieran callado la verdad de Jesucristo, no estaríamos aquí parados hablando de la resurrección y de la vida. No estaríamos hablando del amor y de la esperanza. Eso se hubiera acabado. No callaron. Y no callaron con una simple respuesta que quiero que se queden en nosotros. Cierto que el miedo puede, cierto que las ambiciones pueden, pero Dios siempre va a poder más. Y ellos les responden de una manera muy sencilla: hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Hoy en el mundo es al revés. Obedecemos primero a los hombres por miedo, por conveniencia. Obedecemos primero a los hombres por caer bien. Obedecemos primero a los seres humanos porque simple y llanamente no tenemos firmeza en nuestras convicciones, en nuestras responsabilidades, en fin, por lo que sea, porque somos mandarinas, ya. Obedecemos primero a alguien y el Señor te dice: hay que obedecer primero a Dios
y después a los hombres. No dice que no hay que obedecer a los hombres. Lo que dice es que primero la ley de Dios. Desde allí la ley, la religión, las amistades, la política, la economía, la educación nunca pueden irse contra la ley de Dios. Y un católico está llamado a no hacer caso a aquellas cosas que son injustas, aquellas cosas que no vienen de Dios. Las cosas del hombre nunca pueden callar a Dios. Por eso, todos los que quieran aprobar leyes injustas, háganlo. Aprueben el aborto, aprueben la eutanasia, aprueben, como ya lo hicieron, el libre porte de drogas que le tiene fregado a este país, porque ese día empezó la desgracia de nuestros niños que de 13 años empuñan un arma para matar. Legalicen todo. Legalicen, como en otros lados, hablar de Cristo, tener una imagen, asistir a misa, hagan lo que les dé la gana si quieren. Pero el verdadero cristiano no puede callar y no puede dejar de manifestar su fe, ni por miedo ni por conveniencia. Si usted obedece primero al hombre, por amistad, por conveniencia o por miedo, le repito, entonces no está siendo un buen cristiano. ¿Qué terminó? Esto no es halagüeño, no vamos a terminar felices este evangelio. ¿Cómo terminaron? Dice que ese momento el Sanedrín dio la orden de que Pedro y los discípulos marquen Calaca. Chau. Se buscaron la muerte, pero se sigue hablando de ellos. Quienes estaban en el Sanedrín no se sabe. Se diluyeron en el tiempo, como tanto matón, como tanto asesino, como tanto ladrón. Quedará en el tiempo del olvido. Pero el hombre que obedece a Dios seguirá hablando con su obra, con su ejemplo y con su testimonio. Solo eso vayan acordándose hoy. Más vale obedecer a Dios y después a los hombres.